Muy bien. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias al doctor Andreas Kurz que nos acompaña esta mañana en esta primera conferencia de este ciclo que hemos titulado Representaciones del Espacio Urbano en la Literatura Mexicana e Hispanoamericana, que forma parte de un conjunto de actividades que queremos que se concrete en un seminario permanente de estudios sobre problemáticas actuales de la literatura mexicana e hispanoamericana. En este caso, voy a leer unas breves líneas del currículum del doctor Andreas Kurz. Él estudió literatura comparada en la Universidad de Viena y la maestría en letras hispánicas en la Universidad de las Américas, Puebla. Se tituló con una tesis sobre la influencia francesa en el modernismo finisecular mexicano. Sus principales líneas de investigación son las configuraciones discursivas y poéticas. Ha dado clases en diferentes universidades como la UDLAP en Puebla, el Tecnológico de Monterrey, el Claustro de Sor Juana, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato y fue coordinador de la maestría en literatura hispanoamericana en esta misma institución, un programa con el que tenemos recientemente nexos muy importantes. En realidad, bueno, que comenta aquí, sus proyectos de investigación son principalmente la representación literaria del Segundo Imperio Mexicano en México y Austria, y la influencia de la filosofía racionalista alemana en pensamiento y literatura mexicanos del siglo XX. En realidad, les comentaba el doctor Andreas Kurz, es una referencia para todos aquellos que nos dedicamos a los estudios literarios y es ya un maestro de varias generaciones, quienes hemos encontrado guías en sus aportaciones a este campo, y llama la atención siempre, o al menos yo desde que era estudiante, me llamaba mucho la atención su propuesta para conjuntar diversas problemáticas desde una visión interdisciplinaria, ¿sí? Entonces, yo le cedo el uso de la palabra y, doctor, es un honor que sea usted quien inaugure este ciclo de conferencias. Adelante, doctor, muchas gracias. El día de hoy nos va a hablar de una conferencia titulada De la ciudad liberal a la ciudad porfiriana, la inclusión de la estética al discurso literario en México. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias por esas palabras, que pues sí lo admito, me emocionaron. Muchas gracias también por la invitación, sobre todo porque pues aceptaron una charla, más una charla que una conferencia, que pues tiene como foco de atención el siglo XIX mexicano, o sea, no precisamente un tema de actualidad, y no precisamente un tema que la crítica literaria en México trata de preferencia, aunque sí hay ya muchísimas actividades que tratan de explorar la literatura mexicana del siglo XIX desde diferentes enfoques, obviamente, y con muy diferentes acercamientos. Y pues sí, es cierto, no sé si desgraciadamente o afortunadamente es cierto que pues mi trabajo como investigador en los últimos, pues ya creo que 15 años, gira alrededor del tema de la representación del Segundo Imperio mexicano y de la intervención francesa en las literaturas mexicana y austríaca, más bien de lengua alemana. Y pues es un proyecto monstruoso que que se me salió en realidad, y que pues finalmente estos días, estas semanas voy a tener que cerrar con un libro que pues amenaza con unas 1000 páginas o algo así. Pero pues ese proyecto, como también dijo, pues en realidad me enseñó que si nos queremos acercar a la literatura, al fenómeno literario, no importa de qué época y no importa de qué país, los acercamientos multidisciplinarios sí pueden ser
bastante productivos. Y pues como efecto lateral creo que me he convertido más en historiador que en crítico literario en esos últimos años. Repito, no sé si eso es desgraciadamente o afortunadamente, pero pues así es. Me disculpo de antemano porque en realidad no pude preparar una conferencia hecha y derecha que se pueda leer tal cual, sino pues más bien voy a dar una charla relativamente libre sobre algunos aspectos, algunos textos canónicos de la literatura mexicana del siglo XIX que tienen que ver con el tema de la ciudad, o que, pues mejor dicho, aprovechan la ciudad y el tema urbano para ciertas propuestas, tanto estéticas como éticas, como poéticas, dentro del siglo XIX en México. Y pues permítanme divagar, o sea, eso es quizás, no sé si una virtud o un vicio, pero bueno, a ver. Y en ese sentido voy a empezar con algo que no tiene a primera vista nada que ver con ni con la ciudad, ni con la literatura mexicana del siglo XIX. Además, permítanme poner el cronómetro porque a mí se me va el tiempo luego. Ya. Un tema que, más bien un aspecto, un acercamiento teórico que está ajeno a la literatura, pero que creo que se debería aprovechar más en los estudios literarios. Me refiero a un paisano mío que es Karl Popper. Me imagino que conocido, premio Nobel, no me acuerdo ni siquiera de qué, no es ni de literatura ni de otra cosa, creo que es de física. Nacido en Viena, todavía en una época cuando en Viena estaba activo el famoso Círculo de Viena, o sea, un círculo de filósofos que intentó poner la filosofía sobre bases estrictamente racionales. Un círculo al que, por cierto, Popper se opuso porque le pareció todavía demasiado irracional, pero pues eso ya es otra cosa. Quizás lo conocen por sus teorías de la falsificación o falseación, no me acuerdo cómo se dice bien en español, que parte del hecho de que no puede haber teorías que sean verificables, porque en el momento cuando una teoría se verifica resulta inútil. Sino solo puede haber teorías que se falseen para, pues, con base en la falseación, construir otras teorías, etc. Pero, pues, Popper tuvo, como tantos otros, con la llegada de los nazis, tuvo que exiliarse y él se fue a Nueva Zelanda, a la Universidad de Auckland. Originalmente, luego se fue a Inglaterra, donde se desarrolló la mayor parte de su carrera académica, donde recibió también el título nobiliario, pero originalmente se fue a Nueva Zelanda, donde pues todo indica que se aburrió muchísimo. Extrañó la escena intelectual, la escena cultural de Viena, y se sintió como pues muy aislado en la provincia. Pero pues en esos años que coinciden con la Segunda Guerra Mundial en Europa y con el totalitarismo de los nazis, escribe uno de sus, quizás su libro más conocido, que se llama La Sociedad Abierta y sus enemigos. La Sociedad Abierta y sus enemigos, una cosota así de 800,000 páginas o algo así. Y me parece que la teoría que Popper ahí elabora para la filosofía y para la epistemología, para nosotros, estudiosos de la literatura, podría ser pues, de cierto provecho. En muy pocas palabras, o sea, Popper parte del hecho de que el origen de la ciencia es el mito. Un relato mítico es el primer intento de explicar fenómenos que pues a primera vista no encuentran explicación. Y eso sería el inicio de la ciencia, digamos. Pero el mito todavía se mueve dentro de sociedades cerradas, como pues Popper las llama. O sea, sociedades cerradas que se basan en ciertas normas, en ciertas reglas fijas que no son cuestionables.
que explican, en otras palabras, absolutamente todo, que no dejan preguntas abiertas, que no dejan enigmas, que no dejan secretos y que dan, por ende, mucha seguridad existencial. Si vivo en una sociedad cerrada, no me da miedo nada, ni siquiera la muerte, porque pues incluso la muerte encuentra una explicación. Eso es una ventaja, obviamente, porque esto hasta cierto grado garantiza una existencia, una vida relativamente feliz y sin preocupaciones. La desventaja es, según Popper, que esas sociedades cerradas quitan la libertad al individuo. Entonces, pues tarde o temprano las sociedades cerradas se convierten en sociedades abiertas. Es decir, sociedades que permiten la libertad individual, la libertad de pensamiento y sobre todo la libertad de cuestionar. Y entonces ya tenemos un problema, porque en el momento cuando cuestionamos también esas seguridades existenciales se van al traste. Y pues hay un montón de problemas, hay un montón de enigmas, de preguntas abiertas que nos dan inseguridad, pero al mismo tiempo nos dan libertad. Y pues según Popper eso es un proceso, esa transición entre una sociedad cerrada y una abierta, es un proceso inevitable, necesario, obviamente productivo, al que todas las sociedades con ciertos desfases se tienen que enfrentar. Al que también nosotros en nuestras existencias individuales, tarde o temprano, nos tenemos que enfrentar. Ahora bien, es un proceso doloroso, obviamente, sobre todo para el individuo, y eso implica que una y otra vez, cuando ya estamos en una sociedad abierta, hay intentos de regresar a una sociedad cerrada. Renunciar, por ende, a la libertad individual y volver a buscar esa seguridad existencial que ofrece una sociedad cerrada. Eso obviamente Popper lo establece para explicar, o mejor dicho, para explicarse a sí mismo el éxito de los muchos totalitarismos que surgen en el siglo XX, sobre todo el éxito del nacionalsocialismo. Eso es otro intento, uno de muchos, de regresar a una sociedad cerrada, de establecer reglas, normas irracionales, dogmáticas, que permitan cierta felicidad, cierta seguridad existencial individual, pero que son obviamente irracionales y que quitan obviamente la libertad, pero que son cómodas, hay que decirlo. Eso básicamente lo que, entre muchas otras cosas, establece Popper en este libro. Lo pongo como prólogo, digamos, para pues tenerlo presente en pues, las cosas que ahora voy a tratar de explicar de la literatura mexicana del siglo XIX. Me voy a concentrar al comienzo en dos textos canónicos, relativamente canónicos, que son de 1850 y tantos, el primero, y de 1884 el segundo. El primero es un texto de Francisco Zarco que se llama Los transeúntes, que es un texto entre crónica y cuento que Zarco escribe y publica antes de meterse pues al 100% en cuestiones políticas, antes de formar parte del gabinete y de los colaboradores de Benito Juárez, antes de tener que exiliarse en Estados Unidos para protestar contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. No me atrevo a llamarlo Maximiliano de México porque se me hace una aberración. Y permítanme que voy a citar bastante extensamente, leer bastante extensamente. Los transeúntes es un texto que se ubica en la ciudad. Es una de las primeras crónicas, textos literarios en México que ya se enfrenta al fenómeno de una ciudad grande, poblada.
Eso es muy relativo, obviamente, si hablamos de la Ciudad de México de 1850, porque es una ciudad que no tiene mucho más de 150, 200,000 habitantes todavía, y que es relativamente provinciana todavía, pero que es sin duda en 1850 la única ciudad en México que se acerca, aunque sea remotamente, a ciudades como en aquella época Londres o París o hasta Viena. Entonces, pues Zarco ahí describe el sentimiento del ennui, relativamente temprano también en la literatura mexicana. Es decir, esa idea del hastío, del vacío existencial, de la depresión, si quieren, o de las ansiedades que pues muchos de nosotros sufrimos, que tienen como consecuencia que uno no sabe qué hacer, que uno no sabe cómo llenar ese vacío espiritual que de pronto surge. Entonces, Zarco prescribe un paseo por la ciudad, un paseo como casi ya un paseo baudelairiano, aunque antes de que Zarco pudiera conocer siquiera la obra de Baudelaire. Entonces voy a leer un párrafo pues bastante extenso y les pido paciencia. Yo sé que es difícil escuchar y pues poner atención cuando uno cita tanto, pero pues a ver. Dice Zarco: en las ciudades populosas suele probar bien para disipar esa pesadez del espíritu y del corazón, perderse entre la multitud, dejarse llevar de esas corrientes animadas de hombres y mujeres que se oprimen, se tropiezan, se miran, se observan y se olvidan en un instante. A mí me gusta perderme así entre la muchedumbre, correr, detenerme, apresurar el paso sin saber por qué, caminar sin dirección, y esto, que viene a ser lo que se llama flâner, es sin duda el mejor modo de pasear. Es curioso que Zarco ya use el verbo flâner, ya, digamos, haga referencia al flaneur, que en realidad es un concepto que surge poco después en la literatura francesa con Baudelaire sobre todo. Sigue: por algún tiempo se anda sin ver, sin oír, después la atención se fija ya en un objeto, ya en otro, comienzan a hacerse observaciones que interrumpe el más leve ruido. Las ideas ligeras y halagüeñas suelen cruzar por la mente, las más vagas impresiones se suceden con rapidez y pocas dejan huellas. Se olvida la última sensación, se recibe otra nueva, y como olvidar es una felicidad, agrada esa variedad, esas oleadas de impresiones que pasan sin dejar huellas profundas. En la calle, al aire libre, donde cesan las cortesías y las frases que nada significan, se puede además estudiar al hombre bajo una fisonomía uniforme en la apariencia, pero que deja descubrir notables diferencias. Se puede estudiar al transeúnte. En una ciudad que vemos por la primera vez, cada templo, cada casa, cada edificio, cada tienda nos llama la atención. Pero en las ciudades que sabemos de memoria, las mayores maravillas no son indiferentes. Se necesita un curioso efecto de luz, un melancólico rayo de luna, para que un instante nos detengamos a contemplar la belleza de cualquier construcción, de cualquier sitio que encanta al extranjero. Si esas bellezas de una capital tuvieran algo de sentimiento, se quejarían de la indiferencia, de la ingratitud de los habitantes y sonreirían al extraño que las admira. Tal cual sucede con la mujer que no atrae ya las miradas de su marido y parece linda a esos tunos que son la langosta de los matrimonios. Y termina: las costumbres populares se estudian con gusto cuando hay puntos de comparación y generalmente se recuerda lo que hemos visto, solo cuando estamos lejos de los sitios en que pasamos nuestros primeros años. Pero en el transeúnte siempre hay algo que examinar, algo que todos quieren encubrir, pues en la calle se nota un esfuerzo general de ocultar qué es lo que hace andar a cada uno, qué lo hace correr, qué lo detiene. Así Zarco. Y pues después de ese preámbulo, Zarco se mete en la ciudad. Realmente observa y pues construye ahí toda una fauna urbana, permítanme la expresión. Pues
es un intento de construir algo así como una idiosincrasia nacional desde la ciudad. Ajá. O sea, ahí presenta Zarco los diferentes tipos que forman ese pueblo, que es nuevo todavía, que no es definido todavía, que requiere todavía de un rostro, para decirlo de alguna manera. Y no solo son tipos folclóricos amenos, pues ahí están también los pequeños ladrones, los oficinistas que fingen tener trabajo siempre, aunque en realidad no tienen nada de trabajo, los estafadores, las mujeres de fama dudosa, etcétera, etcétera. Todo eso lo encuentra Zarco si está en la ciudad. Lo que llama la atención que Zarco es al mismo tiempo otro de esos tipos que está en la multitud, que está en la muchedumbre. Es decir, él no se separa, él no es el observador neutro, el voyeur baudelairiano precisamente, sino es parte de esa multitud. Él como escritor, como intelectual, como filósofo, como pensador, es parte de esa multitud, es también parte de esa fauna urbana que construye. No hay, en otras palabras, no hay mucha distancia entre el observador y lo observado. Y eso creo, por lo menos, es muy importante resaltar, porque eso, si regresamos a lo popperiano, nos dice precisamente que Zarco está formando ahí una sociedad abierta. Ajá. Abre su propia mirada, abre su propia capacidad de observación, trata de integrarse él mismo en la multitud, ser, en otras palabras, un poco patéticas si quieren, ser el mismo pueblo, parte del pueblo, no separarse y construir así una sociedad abierta que podría ser, según sus ideas, la nueva sociedad mexicana. No olviden que estamos en 1850, no olviden, por favor, que pues México está en medio de una fase política después de la independencia absolutamente caótica, sin estabilidad económica ni social de ninguna índole. Y eso obviamente genera en muchos intelectuales, en muchos escritores de la época, ese deseo de poder construir una nación, un pueblo estable, que pueda tener un futuro, que pueda definirse y que pueda ser parte también de, pues, digamos, una modernidad todavía muy, muy poco definida. A ver, y eso se puede, bueno, me permito resaltar ahí un hecho curioso del que creo que primero Vicente Quirarte en la crítica mexicana se dio cuenta, que es la influencia muy, muy directa que Edgar Allan Poe tiene sobre ese texto, sobre los transeúntes. O sea, Poe escribió un cuento muy conocido que se llama The Man of the Crowd, el hombre, no me acuerdo si en o de la muchedumbre, que Zarco conoció, porque Zarco, como a diferencia de muchos otros escritores mexicanos, no exigió el exilio europeo, sino el exilio norteamericano. Entonces ahí tuvo contacto, pudo conocer directamente los textos de Edgar Allan Poe, que todavía era un escritor relativamente poco conocido fuera de Estados Unidos. The Man of the Crowd es realmente casi el gemelo de los transeúntes, quizás con aspectos, pues, quizás con más ficcionalización, quizás con técnicas narrativas más románticas todavía, pero es el gemelo. Es lo mismo, aplica las mismas técnicas casi cinematográficas. O sea, tienen a un observador que, pues mucho antes, obviamente, de la invención del cine, parece tener ahí su cámara, se enfrenta a la muchedumbre, a la multitud, que en el caso de Poe es la multitud de Londres, por cierto, ciudad que Poe casi no conocía, solo la conocía cuando era niño.
Y con esa cámara, entonces, de vez en cuando parece enfocar y sacar a un rostro de la multitud para individualizarlo y para inventarle una historia. Y así también formar, digamos, la fauna urbana, la fauna nacional. O sea, ahí está realmente sorprendente la influencia que un autor todavía tan poco conocido y en realidad muy poco apreciado por la crítica en aquella época, como Poe ejerce sobre el cuento, la crónica de Zarco. Zarco en general es un escritor con un acervo de referencias que es sumamente sorprendente, que rebasa con mucho las referencias que pues poco después tiene la generación liberal alrededor de Altamira. Es un ejemplo nada más, ya en 1851, en un texto teórico, que en un discurso que pronuncia cuando toma la presidencia del Liceo Hidalgo, Zarco puede parafrasear el famoso dictado de la literatura universal, de la literatura mundial, que se encuentra en las conversaciones de Goethe con su secretario Eckermann, que es un libro que en alemán se publica apenas en 1838, del que durante varios años no hay traducciones, y el que Zarco ya en 1851, desde la periferia cultural, digamos, puede parafrasear, y puede usar como base para construir su propia teoría, su propio concepto literario para la literatura mexicana nueva. Eso es por lo menos sorprendente y eso también habla de qué tanto Zarco pretende abrir el discurso literario en México hacia cierta universalización, de qué tanto Zarco pretende desde la periferia cultural, digamos, acercarse, no solo acercarse, sino pues mucho más asimilar el centro cultural y convertir con eso la periferia en centro. Es un fenómeno de transculturación sorprendente en el México de 1850 y tantos. Muy sorprendente. Ahora bien, 30 años después, poquito más de 30 años después, Manuel Gutiérrez Nájera, el Duque Job, escribe un texto, un cuento muy conocido, canónico también, que se llama La novela del tranvía, que me imagino que es un texto que pues conocen, y tiene el mismo presupuesto en realidad que el texto de Zarco. O sea, otra vez tienen a un observador que sale a la calle, aburrido me imagino, no tiene nada que hacer, y observa. Pero lo curioso es que él observa desde un espacio cerrado, que es el tranvía. Entonces, pues otra vez me permite una cita larga, más larga todavía, del inicio de la novela del tranvía. Dice así: cuando la tarde se oscurece y los paraguas se abren como redondas alas de murciélago, bueno, obviamente se dan cuenta que estamos ya en otra estética, estética modernista, estética decadentista, estética arte purista. O sea, me imagino que Zarco jamás hubiera encontrado esa frase, los paraguas se abren como redondas alas de murciélago. Entonces sigue: lo mejor que el desocupado puede hacer es subir al primer tranvía que encuentre al paso y recorrer las calles como el anciano Victor Hugo las recorría, sentado en la imperial de un ómnibus. El movimiento disipa un tanto cuanto la tristeza y para el observador nada hay más peregrino ni más curioso que la serie de cuadros vivos que pueden examinarse en un tranvía. A cada paso el vagón se detiene y abriéndose camino entre los pasajeros que se amontonan y se apiñan, pasa un paraguas choreando a Dios dar, y detrás del paraguas la figura ridícula de algún ascendereado cobrador calado hasta los huesos.
Los pasajeros se ondulan y se dividen en dos grupos compactos para dejar paso expedito al recién llegado. Así se dividieron las aguas del Mar Rojo para que los israelitas lo atravesaran a pie enjuto. El paraguas escurre sobre el entarimado del vagón que, a poco, se convierte en un lago navegable. El cobrador sacude su sombrero y un benéfico rocío baña la cara de los circunstantes como si hubiera atravesado por en medio del vagón un sacerdote repartiendo bendiciones e hisopazos. Algunos caballeros estornudan. Las señoras de alguna edad levantan su enagua hasta una altura vertiginosa para que el fango de aquel pantano portátil no las manche. En la calle, la lluvia cae conforme a las eternas reglas del sistema antiguo, de arriba para abajo. Mas en el vagón hay lluvia ascendente y lluvia descendente. Se está con todo, ¿verdad?, entre dos aguas. Bueno, luego, digamos, sigue reflexionando sobre esa situación en el tranvía, sobre la gente que sube y baja. Y pues la segunda parte, o más bien la parte principal del cuento, la inicia así. Después de examinar ligeramente las torcidas líneas y la cadena de montañas del nuevo mundo por que atravesaba, volví los ojos al interior del vagón. Explico. Gutiérrez Nájera es un escritor que se concentra en la primera cuadra de la Ciudad de México. Eso es su hábitat, sencillamente. Los paseos por la Alameda, los paseos que pues muchas veces inician o terminan en el famoso Choque Club, que hoy es el Sanborns de los Azulejos. Las visitas en los diferentes bares, cervecerías que eran muy de moda con Gutiérrez Nájera, y pues luego de esos paseos el convertir lo visto en literatura, en crónica, en cuento, en poesía. Eso es el hábitat de Gutiérrez Nájera. Y todo lo que está fuera de la primera cuadra, o sea, incluso barrios como hoy en día Coyoacán o San Ángel o Tacubaya, es absolutamente selva. Es territorio desconocido. Ahí viven los indios, así lo dice de hecho. Ahí viven los pieles rojos. Ahí vive el pueblo que para Gutiérrez Nájera, o mejor dicho, para el observador de Gutiérrez Nájera, constituye un peligro. Y un peligro que debe quedar afuera, que se puede observar, pero siempre con distancia segura. Y esa distancia segura le posibilita, le otorga precisamente el espacio cerrado del tranvía, desde el que puede observar, pero no tiene que involucrarse. O sea, muy a diferencia de Zarco, ahora con Gutiérrez Nájera hay una distancia tremenda, hermética, entre el observador y lo observado. De hecho, pues después de esa primera página inicial, con mucha felicidad y con mucho alivio, los ojos, la mirada del observador de Gutiérrez Nájera desde afuera inmediatamente se concentran en el interior del tranvía. Y lo de afuera, digamos, queda a distancia segura. Entonces, pues mejor permanecer en ese espacio cerrado. Creo, es obviamente una vil especulación lo que hago aquí, creo que esa tendencia de concentrarse en los espacios interiores, esa idea de que el espacio abierto de la ciudad, tiene que quedar afuera, porque es lo desconocido, es el peligro, porque la ciudad empieza a desarrollarse, empieza a crecer y hay cada vez más barrios que pues se tienen que percibir desde el centro de la ciudad como lo salvaje, como lo desconocido, como lo que realmente es un peligro. Creo que esa tendencia pues nos dice mucho acerca del porfiriato en este caso, que es otro intento de regresar a una sociedad cerrada, de establecer reglas y normas fijas que permitan, hasta cierto grado, una vida existencialmente feliz,
pero sin libertad. Y pienso que esa vida existencialmente feliz, pero sin libertad, describe bastante bien la literatura que se desarrolla en el Porfiriato. La literatura de los modernistas, de los decadentistas, de un Gutiérrez Nájera primero, de gente como Tablada, como Nervo, como González Martínez todavía, y muchos, muchos más después. Porque pueden crear, pueden ser realmente innovadores en cuestiones literarias, en cuestiones poéticas, pero no tienen libertad política alguna. Es decir, ese regreso a la sociedad cerrada obliga a los escritores del modernismo, del porfiriato, a encerrarse en buena medida en una torre de marfil estética, donde hay mucha libertad, pero libertad puramente estética. Todo lo que está fuera de esa torre se tiene que percibir como una amenaza, como un peligro, y tiene que quedar fuera. Así como la mirada de Gutiérrez Nájera a la ciudad, pues titubea un poco, deambula un poco a través de las ventanas del tranvía, pero muy pronto regresa al interior y busca ese espacio seguro, existencialmente seguro, que le ofrece el tranvía. Y pues los que conocen el cuento saben que pues de ahí Gutiérrez Nájera, o mejor dicho, el narrador de Gutiérrez Nájera, realmente empieza a fantasear de una manera tremenda. O sea, ve ahí a un señor grande, aparentemente pobre, y fantasea con sus hijas, y fantasea con que se va a casar con alguna de sus hijas. Ya construye una vida ficticia, no solo para ese señor desconocido, sino también para sí mismo. O sea, se involucra ya no como Zarco en la multitud, sino construye vidas ficticias, falsas, engaños, autoengaños para sí mismo. Cuando observa la multitud en la ciudad, que es una multitud además encerrada en el espacio del interior del tranvía. Eso es una cosa. Creo que ya me tomé, ¿cuánto? Bueno, más de media hora. Bueno. A ver. Ya. Digamos, en medio de esos dos polos extremos que son con ejemplos muy puntuales, que son Zarco y el Duque Jope y Gutiérrez Nájera, se encuentra algo pues muy problemático en la historia mexicana del siglo XIX, que es la intervención francesa, que es el infeliz imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y que es cuando finalmente termina la intervención extranjera a partir de 1867, la regeneración no solo política, sino también cultural de México, que implica también, obviamente, la reconstrucción de la literatura nacional en México, que es muy, muy importante. El fenómeno literario es muy importante para la élite política liberal que surge, que toma el poder después de 1867 y que se organiza sobre todo alrededor de la figura durante algunos años realmente dictatorial y omnipotente de Ignacio Manuel Altamirano. Y Altamirano y su grupo, obviamente, proponen primero de forma muy informal en las veladas literarias y luego de forma más formal en algunos textos teóricos que publica Altamirano y finalmente en la revista El Renacimiento, que se publica a lo largo de 10 meses en 1869, proponen un nuevo modelo de literatura para México después de 1867, que difiere, desgraciadamente, me permito decir, mucho del modelo que había propuesto Zarco. Es un modelo estrictamente pedagógico. Ya en las veladas eran reuniones bastante informales
Primero, entre los intelectuales liberales que regresan de la guerra, muchos de ellos, como el mismo Altamirano, como sobre todo Vicente Riva Palacio, como también parcialmente, por lo menos, Zarco, habían participado incluso como combatientes en la guerra de intervención. Riva Palacio llegó a ser general. Altamirano tuvo el rango de coronel y pues estuvo en el sitio de Querétaro y pues estuvo realmente muy involucrado en la guerra de intervención. Ahora pues después de 1867 dejan el rifle y se concentran otra vez en la labor literaria y cultural. Se reúnen, están hablando sobre pues, qué rumbo podría tomar la literatura mexicana, qué ya hay y qué debe haber todavía. Primero es un grupo de liberales, muy pronto integran también a los conservadores, incluso a gente como Roa Bárcena, como Sebastián Segura, o sea, gente que había tenido cargos altos durante la intervención y el imperio. O sea, es un intento también de reconciliación, obviamente, entre liberales y conservadores para juntos poder construir la nueva literatura mexicana. Pero es una reconciliación muy relativa, porque pues obviamente a los escritores conservadores, como por ejemplo Segura o Roa Bárcena, no se les permite todo, sino pues los van a limitar bastante. Y repito, el concepto que propone Altamirano es básicamente pedagógico y deja lo estético completamente en un lugar subordinado. Es decir, para él lo que importa es la construcción de la idiosincrasia nacional a través de la literatura. Entonces propone en primer lugar la novela histórica, como un instrumento pedagógico que pueda educar al pueblo y que pueda decir al pueblo cómo es, sin que el pueblo pregunte eso, obviamente, porque pues, no le interesa en lo más mínimo, el pueblo es y ya. Y eso también dice mucho acerca de la distancia tremenda que hay entre la élite intelectual de la época y el pueblo que supuestamente quiere educar y que quiere definir y que quiere hacer surgir. No preguntan cómo son ustedes, sino dicen desde una distancia tremenda, ustedes son así y así. Y si no se comportan de esa manera, entonces no son mexicanos. Es un mecanismo políticamente muy peligroso, obviamente, pero un mecanismo que en esos años, gracias al éxito del grupo de Altamirano, opera de manera muy eficiente. Ahí se construyen en la novela los típicos clichés. Ahí se construye, por ejemplo, el rol que tiene que tener la mujer en México. La mujer que debe ser abnegada, que debe ser en primer lugar madre de familia, que debe parir los hijos que en el futuro van a ser los soldados que defienden la patria. O sea, conceptos muy problemáticos, obviamente, pero conceptos que operan durante mucho tiempo y me temo, pero pues igual y exagero, siguen operando hasta la fecha. Y pues de ahí se establece también la idea muy liberal de que la gran obligación del pueblo, que sí tiene ciertas libertades, pero la gran obligación del pueblo es defender la patria porque ese es el valor supremo. Y a ese valor todo se subordina, incluso el valor religioso, del que por cierto no se niega. O sea, el México que construye Altamirano a través de la literatura es profundamente religioso. Que rechacen la institución iglesia, eso no importa, pero la religión, la fe, sigue siendo uno de esos pilares sin los que no hay nada del nuevo México liberal y también de la nueva literatura, obviamente. Repito, ese es un modelo que renuncia en buena medida a la estética, que renuncia a la idea de que la literatura también es arte.
También porque, repito, no confían nada en el pueblo que intentan educar. Entonces, efectivamente, hay una serie de observaciones de Altamirano y de otros que hablan muy mal, francamente muy mal, del público lector mexicano de la época, que es obviamente una élite, porque muy pocos saben escribir, saben leer. O sea, la tasa de analfabetismo anda todavía en el 90%. Pero aún así, o sea, piensan que el poco público que hay todavía no está a la altura del público inglés, del público alemán, son bien germanófilos, por cierto, del público francés. Y pues, dado que no pueden entender muchas finezas estéticas todavía, entonces hay que darles literatura casi burda, superficial, sensacionalista en muchos aspectos, con muchos clichés, renunciar, una vez más lo digo, al aspecto estético. Y que solo así se puede educar al pueblo, porque hay que darle lo que realmente puede entender. Eso es bastante poco, según los conceptos y las ideas de Altamirano y de su grupo. Entonces, pues ahí surgen luego novelas que, pues no sé si conocen, si no las conocen, no pasa nada, no son nada recomendables en realidad. Pero surgen novelas como las de Mateos, de Juana Mateos, el Sol de Mayo y El Cerro de las Campanas, como algunas novelas de Vicente Riva Palacio, que muy conscientemente también imitan técnicas de la novela gótica, por ejemplo, de la novela folletinesca francesa de Eugène Sue, y otros grandes exitosos de ese género, y que son buenas, se leen bien, hay que decirlo, y son chistosas también, y se pueden leer hasta la fecha, aunque algunas de esas novelas andan en las 1500 páginas, sobre todo las de Paino, Los bandidos de Río Frío, por ejemplo, el Fistol del Diablo, pero son legibles hasta la fecha, hay que decirlo, pero obviamente no constituyen ningún avance literario, ninguna innovación literaria, y finalmente se quedan, hay que decirlo también, relegadas al olvido. A pesar de los muchos intentos que hay ahora de recuperar, por ejemplo, las novelas de Paino, las novelas de Riva Palacio, las novelas de Mateos. Aunque creo que con Mateos realmente no se debería recuperar nada, ¿verdad? A ver, pero curiosamente, el que parece no seguir sus propios preceptos es Altamirano. Y pues ahí me permito regresar al tema de la ciudad, y ya para terminar eso, porque ahorita sí ya me tomé casi la hora, creo. No, todavía no. Me permito hacer algunas pocas referencias a Clemencia, la primera novela que el mismo Altamirano publica después del final de la intervención y del imperio. Todavía la publica en los últimos números de la revista del Renacimiento en 1869, y poco después, creo que en el 70, en el 71, sale como libro. Una novela relativamente corta, legible hasta la fecha, aunque confieso que mis estudiantes la odian. Siempre cuando la doy como lectura me dicen, ay no, profe, no, es espantosa. Pero bueno, yo no creo que sea espantosa, sino al contrario, creo que esa novela ofrece hasta la fecha mucho. Y ahí noto, no sé si es algo correcto o si sencillamente exagero, noto mucha voluntad literaria del mismo Altamirano. Noto mucho que él mismo no respeta sus propios preceptos, porque Clemencia no es una novela 100% pedagógica, sino pues hay muchas trampas, muchos trucos narrativos que pues pueden confundir al lector actual. Pero hay que decir, obviamente, que se trata de trampas y de trucos narrativos que el lector contemporáneo de Altamirano seguro que no entendió. Precisamente porque pues, la generación liberal, en lugar de decir, bueno, pues si no hay público lector,
Entonces, pues, enseñémosles a leer y a escribir bien. En lugar de hacer eso, pues, se trataron de bajar a un nivel supuestamente muy bajo con la literatura, un nivel de lector. Eso, creo yo, es un error histórico bastante nefasto. Pero bueno, y pues creo que casi para sí mismo, para su propio contento, Altamirano sí escribe una novela con muchas trampas narrativas, con muchos trucos y con muchos intentos de sí incluir lo estético y lo artístico en la literatura. Esto nomás como un ejemplo, antes de hablar de la ciudad otra vez, la intertextualidad que caracteriza esa novela. Quizás se acuerdan que empieza con 2 citas de cuentos de E.T.A. Hoffmann, del gran romántico alemán. Ya Luz Helena Gutiérrez de Velasco hace muchos años localizó esos textos en la obra de Hoffmann. O sea, se trata de 2 cuentos relativamente canónicos que Altamirano seguramente conoció a través de una traducción francesa, porque Altamirano curiosamente en varias ocasiones dijo que incluso traducía él mismo del alemán, pero eso es una vil mentira. Seguro que no hizo eso, y seguro que los 2 cuentos de Hoffmann los conoce a través de una traducción francesa, porque cita traducciones españolas de los títulos franceses que no coinciden con los títulos alemanes de esos cuentos. Pero para nosotros eso nos da mucho, porque si comparamos el cuento de la novela, mejor dicho, de Altamirano con los cuentos de Hoffmann, nos damos cuenta que es un claro diálogo que Altamirano establece ahí desde la periferia literaria, con un autor del centro literario, con Hoffmann, con un romántico además, porque pues 2 de los cuentos se ubican en una situación, en una constelación histórica paralela en las guerras napoleónicas, el primer Napoleón, obviamente, entre Alemania y México. Entonces ahí se establece un claro diálogo intertextual. Lo mismo hace con Charles Dickens, por ejemplo, con el Christmas Carol, que está muy, muy presente en Clemencia. Y eso le, pues, permite, obviamente, también probar modelos culturales. A ver, ahí tengo el modelo inglés, ahí tengo el modelo germano. ¿Me podría servir para México o no? Lo pruebo, lo rechazo, lo adapto, etcétera, etcétera. O sea, sí es bastante fino Altamirano en esa novela. Y repito, afortunadamente para nosotros, no para sus contemporáneos, que no creo que no pueden entender, no pueden percibir esas referencias y esos juegos. Para nosotros, afortunadamente, no respeta sus propios conceptos. Ahora bien, también usa la ciudad para construir lugares simbólicos y lugares ideales para México. Y pues qué bueno que ustedes me hayan invitado, porque pues no sorpresa quizás, la ciudad prototípica mexicana para Altamirano es Guadalajara. Otra vez voy a tener que citar, pero pues ya no tanto. Quizás se acuerdan que hay un relato marco en Clemencia, que pues hay una reunión con un doctor, un médico, que cuenta la historia alrededor de los antagonistas Valle y Flores y de la pareja femenina que son Clemencia e Isabel. Y que pues ahí se construyen N cantidad de posibilidades de parejas, de matrimonios, se construyen héroes prototípicos que luego no resultan tan prototípicos. O sea, por ejemplo, primero parece que el papel entre Valle y Flores, Valle es el como pues antipático, el enclenque, Flores es el héroe,
ese papel muy rápido se convierte porque Flores resulta ser un traidor y un vendido, y Valle resulta ser el gran héroe, pero luego hay otra conversión porque Valle básicamente se suicida para obtener el amor de Clemencia, y con ese suicidio en realidad México pierde a un patriota, a un soldado que lo podría defender. Entonces Valle, el héroe, resulta a la mera hora traidor otra vez. O sea, realmente son relaciones bastante complejas que construye Altamirano. Pero a ver, muy al comienzo de la novela, cuando el doctor empieza a narrar, se refiere a Guadalajara. Y dice ahí, para comenzar, por una calzada, agrego, por cierto, entre paréntesis, que yo solo 2 veces he estado en Guadalajara y muy poco tiempo, entonces yo no sé qué tan auténtico es lo que Altamirano describe ahí, pero ustedes quizás me podrán decir. Dice, por una calzada de hermosos fresnos, por una calzada de hermosos fresnos se atraviesa en un instante la pequeña distancia que hay de San Pedro a Guadalajara. Desde que se penetra en sus primeras calles, hay algo que simpatiza profundamente. Se ve algo semejante a la sonrisa de una familia hospitalaria. Se diría que una mujer amable y buena le abre a uno los brazos y le estrecha contra su corazón. Poco más adelante, en Jalisco hay, como en todos los estados de la República, provincialismo, pero no es ese provincialismo celoso y estúpido que cierra al extraño las puertas y que le ve como a un animal feroz o como al gafo de la Edad Media, sino ese sentimiento apasionado hacia todo lo que pertenece a la tierra natal y que, sin ser exclusivista, procura embellecer lo propio a los ojos del extraño. Así es que en Guadalajara apenas llega un mexicano cuando 20 personas le rodean afectuosamente, le invitan a pasar a la casa, le brindan con la más franca hospitalidad, le procuran relaciones y le inician, por decirlo así, en todas las intimidades de aquella sociedad. Se procura hacer deliciosa la mansión del viajero, se desea que encuentre el placer en todas partes y se logra por fin que lleve de Guadalajara los recuerdos más alegres y duraderos. Así, todavía varios párrafos más son elogio entusiasta de Guadalajara. Guadalajara como ciudad abierta, como ciudad de muchos colores, como ciudad sí tradicionalista, pero no de un tradicionalismo rancio, sino sí abierto también a lo nuevo, a lo desconocido. Pues no sé si podríamos especular, quizás alguien atina, ¿qué creen? ¿Cuál es la ciudad en México opuesta a eso para Altamirano? ¿Cuál será? Sí. Pienso. La misma Ciudad de México, ¿no? Sí, no, la Ciudad de México, sí, no. Ajá, no. Sí y no. Ahorita regresamos a esto. Yo pensaría en Puebla, doctor. Puebla, precisamente. Ajá. No sé si hay poblanos presentes, pues les pido que no se molesten ni con Altamirano ni conmigo. Pero pues Puebla es todo lo contrario a Guadalajara para Altamirano. Puebla es la ciudad oscura, la ciudad casi medieval, una ciudad dominada por el fanatismo religioso, una ciudad mocha, a más no poder. Entonces, pues ahí Altamirano dice claramente, Puebla no es México. No toquen esa ciudad porque pues no, así no es. Una ciudad tradicionalista, pero en el peor sentido de las palabras, porque no implica apertura alguna. Perdón, estoy leyendo el comentario. Mis suegros son de Puebla. Y yo estoy mucho en Puebla con mi familia. Me gusta mucho la ciudad, pero es cierto también. No digas perdón, es que es totalmente cierto lo que acabas de escribir.
repito, una ciudad tradicionalista, pero en el peor sentido de la palabra. Una ciudad que no permite apertura alguna. De hecho, es la ciudad que, a pesar del 5 de mayo, que pronto nos toca celebrar, de la que Zaragoza, el héroe Zaragoza, dijo que es una ciudad que se debería incendiar ya. Porque supuestamente no lo apoyaron para nada y lo dejaron ahí botado y etc. Estamos hablando de 1862. Pero bueno. Entonces ella dice, Puebla no es México. Guadalajara sí es México. O sea, es obviamente un símbolo que pretende extender, metonimia más bien, la característica de una ciudad, de un lugar realmente fundacional a toda la nación. Así como en Guadalajara, todo México debería ser, no como en Puebla, por favor. Eso sería desastroso. Ojalá. La Ciudad de México es un problema. Porque pues definitivamente es única todavía en el siglo XIX en México. Es demasiado grande, aunque no tenga más que 250,000 habitantes en la época, es demasiado grande y demasiado excepcional. Entonces es difícil para Altamirano establecer la Ciudad de México como, digamos, el símbolo fundacional de la nueva nación. Es muy difícil y no lo hace, de hecho. Imagínense nada más, o sea, México sí tiene como 250,000 habitantes, Guadalajara no tiene más de 60,000 en la época. Igual que Puebla, que acaso llega a los 80,000. Y de Monterrey ni se diga nada, Monterrey tendrá como 10,000-20,000 habitantes. Curiosamente, en aquella época, la muy provinciana y muy pueblarina ciudad de Guanajuato tiene más habitantes que Monterrey pues incluso está más o menos a la altura de Guadalajara en aquella época. Imagínense eso hoy. Pero bueno, a ver, México no, pero México sí les sirve como símbolo de modernidad. Hay otros párrafos que ya forman parte del relato alrededor de Valle y de Flores, que sí hablan de esa modernidad. Es una modernidad que se relaciona sobre todo con la figura de Flores, con la figura de Clemencia también, pero también con la Ciudad de México. Y ahí está ese problema, porque esa modernidad se percibe como algo impuesto, algo que proviene del extranjero, sobre todo de Francia, pero también ya de Estados Unidos, y que se percibe como hostil y como muy problemático y muy ajeno en realidad a México. Se percibe como algo frívolo, como algo superficial, como algo que renuncia al sentimiento todavía muy en un sentido romántico, algo que renuncia a la honestidad, algo muy materialista que pone casi el time is money en el centro, no solo de la idiosincrasia social, sino también del individuo. Y eso se percibe como un peligro. Y eso es algo que hay que rechazar. Entonces, en este sentido también se rechaza la Ciudad de México porque es sencillamente la única ciudad, el único centro urbano en aquella época donde esa modernidad ya se estableció tal cual. Y se percibe, repito, como amenaza, como lo ajeno. Y de ahí precisamente la propuesta de Guadalajara, como algo entre los polos opuestos, que son la Ciudad de México, centro moderno, materialista, superficial, frívolo, y Puebla, que es el otro polo opuesto, lo mocho, lo oscuro, lo medieval, lo fanático. Y ahí en medio está Guadalajara, la ciudad abierta, la ciudad que sí es tradicionalista, pero al mismo tiempo se abre hacia lo nuevo, sin que se asimile 100% o tal cual lo nuevo. Es decir, en otras palabras, desde una perspectiva teórica moderna, relativamente moderna, podríamos hablar ahí de Guadalajara como
espacio de transculturación, en el sentido que primero Fernando Ortiz y luego Ángel Rama le dieron al término. Transculturación, o sea, no la adaptación tal cual de lo nuevo, sino la transformación de lo que viene de afuera y que transformado se regresa a su lugar de origen donde de nuevo se va a transformar. Hay una crítica más bien socióloga que otra cosa, postcolonial, que se llama Pratt, Marie-Louise Pratt, que en los 90s acuñó el término de zona de contacto, de contact zone. Y creo que efectivamente Guadalajara en el texto de Altamirano podría ser una de esas contact zones. O sea, un lugar simbólico, obviamente, porque Altamirano en realidad no está hablando de la ciudad real, es una ciudad simbólica. Una ciudad, un lugar donde se unen y mezclan diferentes influencias, donde se produce el choque entre tradicionalismo y modernidad, donde se produce precisamente el enfrentamiento a la modernidad, se digiere o mal digiere o no digiere, se mastica y se regresa otra vez. Un poquito escatológico lo que acabo de decir, pero bueno. Pero eso ya es un poquito más quizás que transculturación, porque precisamente el proceso no se inicia de afuera, sino se inicia adentro. Y creo que eso es muy, muy importante resaltar. O sea, la exigencia que hay en esa novela muy escondida, muy escondida y seguro que no perceptible para los contemporáneos, la exigencia que el proceso de transformación y el proceso de enfrentarse a la modernidad debe iniciar aquí y debe iniciar en una sociedad abierta como la que simboliza para Altamirano Guadalajara. Y de ahí eso también explica el rechazo hasta cierto grado de la Ciudad de México. Pero pues obviamente tanto Altamirano como sus coetáneos muy pronto se tienen que dar cuenta que cuando ya se establece el poder de don Porfirio, del porfiriato, entonces pues esos intentos, digamos, de regenerar y reconstruir México desde la provincia se van al traste, porque pues obviamente ahí otra vez domina el centralismo de la Ciudad de México. Entonces creo, una oportunidad perdida a la que también ahí nos enfrentamos. Bueno, todavía había pensado hablar, pero creo que mejor ya lo dejo para otra ocasión, sí. Del modernismo como tal, porque la estética modernista que se percibe muchas veces como arte por el arte, como torre marfilista, no es tan alejada de las cuestiones sociales y políticas como a primera vista aparece, sino más bien yo la percibo como una estética que precisamente traduce las estéticas opuestas que pues podríamos ver en Zarco por un lado y en Altamirano por otro lado. Y eso también se manifiesta obviamente en la percepción que los modernistas, los decadentistas, como Gutiérrez Nájera, tienen de la ciudad, que en este caso es otra vez la Ciudad de México. Porque ahí modelos urbanos, provincianos, Guadalajara, Puebla, Monterrey, lo que sea, no hay sencillamente. Ahí estamos otra vez ante el centralismo de la Ciudad de México absoluto. Y si hay una oposición a eso, esa oposición no es urbana, sino es 100% rural, como se nota, por ejemplo, en la obra de José Manuel Otón o más tarde en López Velarde. Pero pues ya, creo que lo dejo aquí, pues ojalá y todavía haya comentarios, preguntas, insultos de los poblanos. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Le agradecemos, obviamente, sus reflexiones sobre literatura y el formato. Creo que ha sido muy interesante y muy ameno también como lo ha manejado usted. El no hacer una conferencia, sino manejarlo a manera de una charla, se agradece, sobre todo porque el formato de Zoom de por sí es pesado, ¿no? Entonces,
Eso es algo muy positivo, doctor. Muchas gracias. Se debe a que tengo que cerrar un libro de 1000 páginas y de plano Sí. no encontré. No se preocupe, muy bien. Bueno, antes de comenzar, quiero preguntar a ver si tienen los alumnos alguna intervención. A mí me parece muy importante que regresemos al siglo XIX. O sea, vamos, efectivamente muchos de los proyectos, creo que en esta generación no hay un solo proyecto de literatura del siglo XIX, lo cual me parece lamentable porque el siglo XIX en gran medida es el germen de lo que somos como culturas latinoamericanas. O sea, en gran medida ahí están esas problemáticas que surgen ahí, esas tensiones irreconciliables que aparecen ahí y que se prolongan durante el siglo XX e incluso en lo que llevamos del siglo XXI. Entonces, si queremos trabajar problemáticas, como en el caso que estamos ahorita, muchos de nuestros estudiantes trabajan problemáticas para un propósito concreto sobre representaciones del espacio urbano en México, en Latinoamérica, hay que ver el 19, justamente para entender por contraste qué es lo que está ocurriendo en otros momentos de la historia de la literatura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría remarcar que los estudiantes puedan observar, puedan notar que cuando se habla de representación del espacio urbano, siempre se habla de la construcción de una mirada. Es decir, hablar de espacios es hablar de cómo el texto construye ese dispositivo para mirar. Eso es una cosa que usted nos ha hecho notar en este momento. Y segundo, es una construcción de un etos. Es decir, no es únicamente el espacio urbano, sino que ese espacio, esa manera de entender los espacios, generalmente se traduce en la construcción de ese ser que está mirando ese espacio. Entonces, es una parte que me parece que valdría la pena que enfaticemos justamente para que los estudiantes puedan notar ese tipo de elementos. Entonces, para empezar, y una pregunta, doctor, antes de ver si hay aquí algún tipo de, a ver, vamos a ver. Dice, podemos leer aquí algún comentario. Si quieren intervenir, adelante, muchachos, para que no tengamos que leer el comentario. La intervención de Atenea, la verdad. Ajá. Atenea, ¿quieres por favor, intervenir? Sí, bueno, pero no voy a prender la cámara, perdón. Ok, no te preocupes. Bueno, nada más, pues lo que venía en el comentario, que me pareció una charla muy amena y creo que hasta las observaciones del doctor son muy divertidas y bueno, eso se agradece porque luego son autores y son temas que suelen ser muy pesados, no espantosos como él dice, pero sí pesados. A mí me pareció lo más interesante precisamente, o sea, como repensar estas perspectivas que tenían ellos sobre el pueblo. O sea, yo sé que estábamos hablando más del espacio, pero esta condescendencia con la que se veía al pueblo y esta actitud de magnanimidad, ¿no? De te vamos a educar, etcétera, porque luego estos son autores que se rescatan mucho en los cursos de educación básica o, por ejemplo, con colecciones como las de Vientos del Pueblo que tiene ahorita el Fondo de Cultura Económica y se les pone como si fueran los grandes benefactores, pero intelectuales, pero detrás hay intenciones que a lo mejor eran buenas, pero que en la práctica estaban ejecutadas de una manera no necesariamente que fuera la mejor. Y nada, lo otro, es divertido escuchar cómo se concebía Guadalajara entonces, ¿no? O sea, eso fue bastante pintoresco. Pero bueno, gracias. Arima levantó la mano, pero permíteme decir algo inmediatamente a eso. Sí, la recepción, tanto la recepción, la difusión, digamos, pero sobre todo la recepción académica que se les dio a los autores del siglo XIX es chueca. No lo puedo decir de otra manera. Les doy un ejemplo que, bueno, o sea, entiendo muy bien que cuando uno estudia el siglo XIX mexicano, si lo quiere estudiar realmente a escala amplia, tiene que leer muchos textos que no son satisfactorias desde una perspectiva estética. Tiene que leer muchos textos malos, no lo puedo decir de otra manera.
pero que son también buenos porque nos dicen muchísimo sobre la construcción de imágenes, sobre la construcción de ciertas constelaciones sociales que están parcialmente en vigor hasta la fecha. Y nomás permítanme dar un ejemplo. En el Renacimiento, o sea, en la revista que dirige y organiza Altamirano y que es realmente un parteaguas en la literatura mexicana, no solo del 19. También intenta, o mejor dicho, incluye a las poetas. Y digo a propósito poetas porque el término escritora no existe aún. Se reserva escritor realmente a los hombres. Entonces el gran nombre en el Renacimiento es Isabel Prieto de Landázuri. Española en realidad, pero más que asimilada y más que adoptada en la literatura mexicana. Entonces, si estudian los textos que tiene, los poemas que tiene Isabel Prieto en el Renacimiento, se van a dar cuenta que son poemas del hogar. O sea, en otras palabras, se elogia la maternidad, se elogia la religión, se elogia el patriotismo de la mujer que consiste en parir futuros soldados. Pero es la religiosidad, obviamente, etcétera. Pero es un modelo sumamente tradicional, sumamente religioso y sumamente conservador. Lo que se deduce de los poemas que Altamirano publica de Isabel Prieto en el Renacimiento. Pero sabemos nosotros que Isabel Prieto era una poeta sumamente productiva, solo que su obra completa se publica por primera vez 20 años después, en 1887, porque sencillamente Altamirano y sus compañeros ciertas facetas de la poesía de Prieto jamás las hubieran incluido. Por ejemplo, un poema como No me caso, un poema satírico que rechaza el matrimonio porque pues sencillamente cuando la mujer se casa con un macho que le va a dar todo el trabajo y pues nada más, y que abiertamente dice no me caso, no, yo jamás. Un poema así que es de 1867. Altamirano y su grupo jamás hubieran incluido. Es decir, de antemano manipulan la recepción de la literatura, incluyen casi todos los escritores, no importa si conservadores o liberales, hombres o mujeres, pero manipulan de antemano porque solo incluyen ciertas facetas y excluyen lo demás. Y pues tienes toda la razón, o sea, estamos ante el gran periodo patriótico de México. Y ese patriotismo se genera en buena medida en la literatura. Y eso pues tiene como consecuencia que pues hasta mi hijo de 12 años, ahora en la secundaria todavía tiene que leer a escritores como Altamirano precisamente, pues luego a Vicente Riva Palacio, etcétera. Contextos sumamente patrióticos. Y tiene como consecuencia que se transmite la imagen de, por ejemplo, un Benito Juárez, pero ya una imagen estatua. Ya no se cuestiona las diferentes facetas en el pensamiento, en el actuar de Benito Juárez, sino se remite, digamos, se transmite una imagen estatua. Eso está mal, obviamente. Eso está bastante mal. Pero darnos como críticos literarios cuenta que eso se inicia en la literatura mexicana del siglo XIX, aunque sea una literatura estéticamente poco satisfactoria, creo que es sencillamente una tarea muy valiosa a la que también nos enfrentamos. Perdón, ahí hay la obra de Isabel Prieto, es casi miscelánea. Ok, hay una, la obra completa que edita Vigil, José María Vigil, un gran historiador liberal que es uno de los autores de México a través de los siglos, de 1887 la encuentran en PDF. Es fácil de conseguir, ahí está realmente la obra completa, porque ediciones modernas, como creo que Beth insinúa, son escasas.
desgraciadamente, y no sé por qué. Arim, adelante, ¿querías comentar algo, preguntar algo? Adelante, Arim. Hola, buen día. Sí, dos cuestiones. Bueno, primero sumarme a las felicitaciones sobre la conferencia. Ha sido muy, muy interesante y sobre todo la manera en que ha sido impartida. A uno como escucha, mencionaba el doctor, por el tipo de formato, cae muy bien, entonces, pues se agradece. Y bueno, eran dos cuestiones. Una, me comentaba el compañero Adrián que hace un ratito se le fue la luz y me dijo que quería comentar algo y me pasó su pregunta, entonces la comparto y yo también quería sumarme a otra pregunta. Adrián decía que si, bueno, que si nos podría hablar un poco sobre cuando los espacios interiores no representan una protección, que muchas veces tienen que ver con la atmósfera de ciertos lugares. Y él lo pensaba, bueno, tenía en mente un ejemplo como el cuento de Lanchitas de Roa Bárcena, o años ya después de Con Santa de Gamboa, dice, donde la influencia de ciertas calles o casas, dice, quizá atenta contra la idea de la sociedad cerrada. Y bueno, dejo eso de Adrián y igual ahorita también comento lo mío. No había pensado en Lanchitas en ese aspecto porque pues confieso que veo Lanchitas simplemente como uno de los primeros ejemplos de literatura fantástica en México. Muy valioso, pero creo que Adrián se llama tu compañero. Creo que Adrián sí podría funcionar eso. O sea, si me acuerdo de Lanchitas y si me acuerdo sobre todo de las escenas que se llevan a cabo adentro de ese espacio completamente cerrado donde encuentran al moribundo, al fantasma o quién sabe qué sea en realidad. Entonces ahí sí podría ser que el espacio cerrado se convierte efectivamente en una amenaza. Pero eso, de hecho, creo que funciona muy bien si lo contrastamos con la novela del tranvía, con Gutiérrez Nájera. O sea, los modernistas, los decadentistas como Gutiérrez Nájera, ya tienen que buscar el espacio cerrado, el espacio interior, para tener una protección, porque lo de afuera ya se percibe como una amenaza. Mientras que Gutiérrez Nájera, Roa Bárcena, que escribe unos 20 años antes, todavía no, sencillamente. Para él podría ser que el espacio abierto todavía no es una amenaza y que todavía hay cierto sentido de exploración, para decirlo de alguna manera, de enfrentarse efectivamente a lo nuevo, mientras que para los modernistas lo nuevo, lo socialmente nuevo sobre todo, ya es una amenaza, entonces requiere la reclusión, requiere esa famosa cápsula existencial, si gustan, que pues me imagino que todos nosotros a veces buscamos, en la que a veces vivimos. Pero la propuesta de Adrián es muy interesante y pues espero que la pueda aprovechar para un trabajo también. Además, pues Roa Bárcena es uno de esos autores conservadores que merecen mucho más estudio. No solo este cuento que es antológico, sino también La Quinta Modelo, su novela, y también otros cuentos, obviamente, y también su trabajo como periodista, que es bastante valioso. Y Roa Bárcena, además, era un autor impresionantemente culto, impresionantemente leído. Es decir, incluso se prestaría mucho para estudiar el funcionamiento de las influencias de sus lecturas en el modelo de literatura que él propone, que es muy, muy intelectual, muy elitista y que pues en la época sencillamente no pudo operar. Pero sí es un autor que creo que merece mucho estudio y francamente me dio mucho gusto, muchísimo gusto, el darme cuenta que sí lo leen todavía y lo conocen todavía. Sí, justo, y lo que comentaban al principio, que Roa Bárcena termina siendo al menos referente obligado
la cuestión de lo fantástico en la literatura mexicana con ese cuento. Y ya volvió Adrián. No sé si quiere comentar o... Ya leímos tu pregunta y ya se respondió, Adrián. Lo puedes ver en la grabación. Ok. Okay. Y bueno, perdón, yo Adelante. quería perdón. Quería también sumarme a algo que comentaron casi al inicio que me llamó mucho la atención. Parece que la literatura, así hablando en general, siempre ha estado en dos tensiones que creo que fue Horacio el que propuso en cuanto a su función, si tiene que ver con enseñar o tiene que ver con deleitar, y lo conectaba con este proyecto nacionalista que tenía el grupo de Altamirano, que nos comentaba, doctor, que a veces lo que se quería era enseñar, ¿no? Y me preguntaba que hacia dónde iba esa intención o dónde quedaba justo cuando, porque también lo mencionaban, cuando se producen ese tipo de obras literarias en un contexto donde hay un 90% de analfabetismo, ¿no? Me preguntaba que, pues eso, hacia dónde ibas y... Bueno, sí, me lo pregunto yo también cada día y no encuentro respuesta. Déjame divagar, por favor, Arim, porque la pregunta es excelente y es realmente muy importante. Ahorita sí como extranjero y como ajeno a la cultura y a la sociedad mexicana, aunque ya tenga muchos años aquí, y como estudioso del siglo XIX, la gran pregunta a la que siempre me enfrento es la siguiente. Juárez, el padre de la nación, el padre de la verdadera independencia política mexicana, que es 1867, mucho más que 1810 o 1821, era indio. Altamirano, el padre de la autonomía cultural y de la autonomía literaria mexicana, era indio. ¿Por qué diantres entonces ese papel subordinado, inexistente básicamente, y la supresión que se le dio a la mayoría indígena en el siglo XIX en México? No encuentro respuesta y jamás la voy a encontrar. O sea, sí podemos decir, ok, tanto Altamirano como Juárez, como incluso el maravilloso y pues muy, muy subestimado Ignacio Ramírez, el nigromante, se percibían a sí mismos como excepciones que confirman la regla. O sea, y hay individuos excepcionales, como pues casi los héroes de Carlyle o algo por el estilo, que destacan por su propio esfuerzo. Pero eso no quita que la gran mayoría poblacional quede relegado y quede casi en el olvido. O sea, no olvidemos, por favor, que esas élites culturales que acabas de mencionar, que Altamirano y su grupo liberal escriben para un pueblo, o mejor dicho, quieren educar un pueblo cuya gran mayoría es indígena. O sea, estamos hablando todavía de un 80%, si no 85% de indígenas. Y eso, y pues por eso también considero muy, muy importante el estudio de la literatura del 19, esa gran mayoría poblacional se excluye de antemano en la literatura. Si ven los textos que se publican entonces, que no solo las novelas de Altamirano, sino pues también las novelas de Mateos, sobre todo, de Riva Palacio, y todavía posteriores, ya a finales del siglo XIX, los indígenas no tienen papel alguno. Lo tienen quizás como pues trasfondo folclórico, como adorno, pero no mucho más. Les recomiendo echarle algún día un ojo al Cerro de las Campanas, la segunda novela de Juana Mateos, que es nefasta. En ese aspecto es nefasta. También estéticamente es nefasta. Pero ahí hay escenas que claramente hablan a favor de un genocidio, que quitan de antemano lo humano a los indígenas.
y habla solo de indígenas salvajes, o sea, de las tribus del norte, de los comanches, de los apaches. Pero esos de plano no son aptos para la civilización, dice Mateos. Y esos hay que erradicarlos por completo porque en realidad no son humanos, sino son animales. Y los únicos indios que acepta Mateos son los mansos. El término es espantoso. Son los mansos que vegetan ahí en la ciudad y que son básicamente ofensivos, o si es inofensivos, perdón, o si es mucho, son un adorno folclórico. Es decir, y esto más fino quizás y menos drástico, pero está también en muchos otros textos del mismo Altamirano. Está incluso en algunos panfletos, textos políticos del mismo Juárez. Está en las novelas de Riva Palacio. Está todavía a finales del siglo en muchos textos de los modernistas. O sea, curiosamente, la mayoría poblacional se excluye. Es decir, cuando hablamos, o cuando lo que tú acabas de decir, de educar al pueblo a través de la literatura, entonces este pueblo es, si es mucho, un 10 a 15% de la población, porque lo demás se excluye de antemano. Hay un episodio, pues tengo que hablar, aunque sea 2 minutos, de mi iluso paisano Maximiliano de Habsburgo. Hay un episodio que me parece muy significativo al respecto. Quizás algunos de ustedes saben que cuando pues ya los ejecutan, a él, a Miramón, a Mejía, a Tomás Mejía, en el Cerro de las Campanas en Querétaro, entonces Maximiliano cambia de lugar con Miramón. Es decir, le da a Miramón, al criollo Miramón, de antecedentes franceses además, el lugar de honor en el centro. O sea, de hecho comete un error garrafal como tantos otros, porque resulta que habían puesto a los mejores tiradores en el centro para matar inmediatamente a Maximiliano, y ahorita Maximiliano cambia de lugar de Miramón, y Miramón muere inmediatamente, mientras que Maximiliano sufre un par de minutos antes de morir. O sea, hasta el final bastante bruto. Y disculpen. Y me pregunto por qué le da el lugar de honor a Miramón y no a Mejía. Mejía, que era no solo el general más capaz, su general más capaz militarmente, sino también el más fiel. Mientras que Miramón era una figura sumamente dudosa, que apenas medio año antes del final del imperio regresa de Europa para sumarse al imperio, y que tenía muchas ganas de traición y muchas ganas de volver a ser presidente. Me pregunto eso y no lo entiendo, aunque la explicación podría ser sencillamente esa tremenda distancia que hay entre la élite criolla, entre la élite europeizada y el verdadero pueblo que es indígena. Entonces, pues sí, o sea, sencillamente no entran en el horizonte de esa élite cultural. Se excluyen de antemano, no forman en realidad parte del pueblo, no son México. Eso es un hecho que quisiera francamente no poder constatar, pero desgraciadamente se puede constatar en casi toda la literatura mexicana que se produce después de 1867. Y eso es triste, pero creo que otra vez, y pues hay que resaltarlo, si estudiamos la literatura mexicana con esos ojos, entonces la podemos actualizar, la podemos volver a un fenómeno que hoy, 2022, todavía tiene consecuencias y todavía podría pues ponerse el dedo en la llaga precisamente. Y creo que eso es algo que nosotros, críticos literarios, que pues también vivimos muchas veces en torres de marfil y en cápsulas existenciales, pues sí deberíamos aprovechar. Bien, muchas gracias.
alguna otra pregunta. Si no, mientras aparece alguna otra pregunta, yo sí quiero, bueno, tengo una duda, ¿no? Estamos ante, usted ha hablado del Zarco y habló de Gutiérrez Nájera, son dos momentos, evidentemente, ¿no? En el caso del Zarco, es profundamente romántico la visión del Zarco. Cuando usted leía fragmentos de los textos del Zarco, ahí me recordaban mucho esos fragmentos que Rudiger Safransky recoge de Herder y de cómo mira los diferentes pueblos, las diferentes naciones, etc. Y por otro lado tenemos a Gutiérrez Nájera, que ya es una figura modernista, y a mí lo que me llama la atención es justamente esta idea de modernismo, sociedades cerradas, y en el caso mexicano, obviamente el porfiriato, ¿no? Pero esta visión del modernismo, doctor, y del espacio interior es un fenómeno global, ¿no? En ese momento, porque está en Darío, está incluso en el Art Deco francés, es decir, ¿por qué el espacio cerrado en este momento, en esta transición entre dos siglos, doctor? Sí, es muy, muy importante la pregunta. O sea, el modernismo es un movimiento heterogéneo, eso es claro, y es un movimiento ecléctico. Es un movimiento que se origina en toda Hispanoamérica, no solo en México, a través de ciertas influencias europeas, pero son influencias muy sanas, o sea, son influencias que en el sentido de André Gide, cuando a comienzos del siglo XX habla de las influencias, hablan de lo sano que es una literatura y de lo abierto que es una literatura, porque las influencias no implican, digamos, dependencias, sino pues al contrario, implican precisamente abrir el fenómeno literario. De hecho, creo que Todorov, que pues habló muy mal de la literatura francesa en una ocasión porque se cierra a las influencias y pues dice que en realidad la literatura francesa es la más provinciana que hay porque se siente la superior y la única que no tiene que sufrir las influencias. Creo, pues lo dijo Thomas Mann y pues Thomas Mann también lo ejemplificó en esa novela maravillosa que es La montaña mágica, que pues sencillamente la cultura europea, la sociedad europea, en los últimos años del siglo XIX empezó a estancarse y vivió en el engaño de algo así como una paz perpetua, como la estabilidad social y económica perpetua. Se puede, por cierto, ejemplificar eso muy bien con mi propio pasado, o sea, no mi propio como individuo, sino como austríaco. O sea, quizás, pues, todos saben que, pues, Austria es el país que orgullosamente originó 2 guerras mundiales, gran atracción turística, y que el hermano mayor de, pues precisamente Maximiliano era Francisco José, emperador austríaco a lo largo de 68 años, creo, que murió en 1916. Entonces, imagínense qué implica el gobierno único a lo largo de 68 años. O sea, son generaciones enteras que nacen y mueren con el mismo gobierno. Eso necesariamente estanca la vida, estanca la existencia. Y creo que en toda Europa, por lo menos en Francia, en Alemania, en la monarquía austríaca, en Inglaterra, se dio esa idea de que pues vivimos en una fase ya de paz perpetua, de tranquilidad perpetua. O sea, en otras palabras, se construyeron cápsulas, otra vez ese término, disculpen, ya lo he usado mucho, que dejaron la realidad social afuera. Que dejaron afuera el hecho de que sí había un montón de desigualdades sociales, de que surgieron movimientos de liberación como de los obreros, como del feminismo, que había
descontentos nacionales también, que había muchos intentos de autonomía. Pero todo eso quedó afuera porque sencillamente preferían esa cápsula de la paz perpetua, de la tranquilidad social perpetua, que permite, obviamente, que apoya la producción artística y literaria. Y cuando pues finalmente irrumpe la Primera Guerra Mundial, con los atentados de Sarajevo, eso es así como una explosión tremenda, una catástrofe para muchos. Y creo que esa constelación se repitió en buena parte de Hispanoamérica y sobre todo en México con el Porfiriato, que uno sí permitió mucha libertad artística, mucha libertad literaria, lo que tuvo como consecuencia que pues ese periodo es realmente el auge, la época de oro de la literatura mexicana, pero que también produjo una ceguera ideológica y social impresionante. O sea, creo que ese movimiento de que el dirigirse hacia lo interior, el casi auto encapsularse o algo por el estilo, produce gran arte, gran literatura, gran poesía. Pero al mismo tiempo es digamos, excluirse del entorno social, también obviamente incluye muchísimos peligros. Y pues tú lo dijiste hace rato, creo, o los dos lo dijimos más bien, pero obviamente el modernismo no es tan apolítico, porque la política sí una y otra vez entra. Pero entra precisamente como lo ajeno, como lo que no hay que tomar en cuenta, de lo que hay que alejarse para poder seguir con la producción artística y para poder seguir viviendo en una ilusión estética hasta cierto grado. Y eso es sumamente peligroso, pero creo que eso es algo que en muchos periodos literarios, políticos, lo podemos notar. Me temo, pero pues me temo solo porque no lo sé, obviamente, que estamos viviendo en uno de esos periodos. Que nosotros como críticos literarios, como artistas, como poetas, como novelistas, como narradores, ya no somos muy capaces de pues enfrentarnos a lo que está fuera de la literatura porque pues preferimos sencillamente la cápsula estética o la cápsula teórica en el caso de los críticos. Pues eso solo es una preocupación porque también me surgió porque pues antier más bien en Guanajuato, la Guardia Nacional mató a un estudiante en Irapuato. Y pues cuando pasan esas cosas, uno se siente bien inútil como crítico literario, como académico, como creador. Entonces uno sí quisiera salir de esas cápsulas que nos estamos formando. Pero bueno. Sí, definitivamente, doctor, que las dinámicas académicas, culturales, nos han llevado justamente a ese tipo de situaciones actuales, ¿no? Bueno, doctor, yo quisiera terminar la grabación en este momento, no necesariamente la charla, sí la grabación. Le quiero dar las gracias una vez más por haber estado con nosotros, por haber aceptado estar en esta charla con nosotros. Yo creo que hay muchas cosas muy interesantes y justo el propósito de tener invitados como usted es que nos ayuden a pensar, a pensar cómo se puede ver este tipo de fenómenos en la literatura, cómo otros han abordado este tipo de problemáticas como el espacio urbano, que en realidad atraviesan muchas otras problemáticas, cruzan por muchas otras problemáticas. Entonces, eso nos ha parecido muy enriquecedor y yo creo que quedan muchas cuestiones aquí para continuar trabajando. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Gracias a los estudiantes por haber estado aquí al pendiente, por sus preguntas, por los comentarios que han surgido. Y por supuesto, estaremos en contacto en los siguientes días con otras conferencias que estoy seguro van a seguir abonando diferentes perspectivas sobre este fenómeno. Entonces, termino la grabación en este momento. Muchas gracias, doctor. Mil gracias a ustedes, disfruté mucho eso y pues muchas gracias por
la invitación y espero que en otros espacios nos podamos volver a ver. Muy bien, muchas gracias.